Seguimos con más Quiero Show aquí en Radio Cultura. Y hoy nuestro invitado especial, José María Muscari. Bueno, seguimos charlando acerca de estas tres mitades. El perfil, digamos, hasta mediático, uno, ¿por qué va? Por ese beso, tan famoso beso que se van a dar Moria y su hija. Por eso creo que también un poquito vos jugás con eso. Aparte del mensaje que querés dar, creo que también les pones esos condimentos especiales para atraer a la gente, para después terminar dándole ese mensaje que querés dar. ¿Es una pregunta? Sí, es una pregunta. Yo lo afirmo, pero usted me dice lo que siente o lo que quiso decir. No, nunca hago en mis obras cosas para atraer a la gente porque no sé lo que atrae a la gente. No siento que tengo esa capacidad o ese poder. La obra estaba escrita desde mucho antes que se decidiera que las que la actuaran eran Sofía y Moria. Y particularmente la obra habla del primer flechamiento entre dos mujeres que nunca tuvieron una relación con otra mujer. Entonces es intraducible esa esencia que plantea esa relación si no hay un contacto físico, si no se tocan, si no se besan. Y de hecho en la obra el beso es totalmente tierno, no es un beso sexual. No, la verdad que o sea que no es algo que fue creado porque estaban ellas. Si yo te tuviera que contar desde mi más pura como especulación, te podría decir que siempre presupuse que el desnudo de Moria Kazan a su edad, de frente, frontal, mostrándose como Dios la trajo al mundo, iba a ser mucho más controversial que el beso de Moria y de Sofía, y sin embargo no sucedió. O sea que eso confirma claramente que uno nunca sabe qué es lo que va a llamar la atención, o al menos yo no lo sé. Y eso cuando lo escribís también, o sea, a ver, cuando estás en el proceso de escritura, sí. ¿Buscás respuestas? ¿Buscás armar una obra? ¿Buscás en el público? ¿Cuál es? Cuando estoy en el proceso de escritura, como ahora me está pasando con mi nueva obra que es Póstumos, solamente trato de que el texto que estoy escribiendo se parezca lo más que puedo a la idea que tuve inicialmente, a no correrme del impulso inicial que me llevó a escribir esa obra. Cuando yo empecé a escribir Tres Mitades quise hablar del amor incompleto, de esa parte medio insatisfecha que tenemos los seres humanos, que cuando estamos en pareja queremos dejar de estarlo, y cuando estamos solos queremos que alguien se enamore de nosotros, o que el amor nos atraviese, y después cuando nos enamoramos nos aburrimos. De esa sensación yo quería hablar y traté todo el tiempo, cuando escribía Tres Mitades, cuando la dirigí, cuando trabajo actualmente en las funciones, de no separarme de esa sensación. Ahora que estoy escribiendo Póstumos, que es una obra que habla de la vida, la muerte y del pasaje entre la vida y la muerte, trato de no separarme de lo que me llevó a esa escritura, que sería el interrogante de si existe vida después de la muerte, o cuál es el valor del cielo, el infierno, si existe el purgatorio, qué pienso de la cremación, el velorio. ¿Vas buscando información de eso o lo que te va saliendo, lo que vas sintiendo? O sea, las dos cosas, voy buscando información. Creo que yo como persona voy buscando información sobre la vida en general, y eso después se traduce en mis obras. Como te decía hace un rato, yo creo que soy el pretexto para hacerme preguntas y respondérmelas con forma de obra de teatro. Y en cuanto a eso, ¿no? A esto, la pregunta tuya, que la verdad que creo que es un proceso creativo, no sé, de los que uno pretende tener siempre. Algo que se te ocurre, que vos lo pensás y bueno, después queda plasmado en una obra en Calle Corrientes. ¿Le hace un clic a la gente? ¿Sentís la vuelta cuando termina la obra? Porque también hay de todo, tenés gags que van a la realidad, que hacen esa complicidad con los actores. Mira, yo creo que mis espectáculos tienen la posibilidad de diferentes capas de lectura. Creo que si hay un público que se deja atravesar solamente por el humor, bueno, ve una buena comedia y se va a su casa pensando en cuánto se divirtió. Si hay un público que se acerca por el morbo mediático, bueno, ve el beso entre la madre y la hija, se ríe de alguna ironía referido a Paraguay y las joyas, o pueden ver a Mario Pasic porque lo conocen de la novela de la televisión en el teatro, y se van con esa parte un poco más frívola. Y después hay un público más ideal, que es para el que yo en general siento que me gusta mucho más trabajar, que es el público que puede entrar en una epidermis mucho más profunda que plantean mis materiales, y que sí creo que de alguna manera te modifica, te deja pensando, o de alguna manera te hace tambalear algunos conceptos que vos tenés. La obra Tres Mitades habla del poliamor, de si es difícil amar, si es probable más que difícil, si es probable amar a más de una persona a la vez, qué es el amor y qué es el enamoramiento, qué es la pasión, qué es la subyugación, qué es lo duradero y qué es lo que se esfuma
como la efervescencia del uvasal, y todo eso que plantea mi obra creo que está en una epidermis un poco más profunda, que quizás hay algunos espectadores ideales a los que llegan y otros no, que se quedan en esas otras zonas, digamos. Claro. A vos como director, José, ¿qué te modificó más? ¿Trabajar en el under, tantos años que trabajaste en el under, o ahora trabajar con personajes ya reconocidos? Digo, ¿cuándo te van modificando día a día? Yo creo que todo me va modificando porque yo creo que lo que no me presenta posibilidad de modificación no lo acepto como trabajo. Claro. No me interesan los trabajos que me llevan al mismo lugar que ya transité. Por eso, a pesar de tener un lugar muy ganado dentro del under y dentro de lo prestigioso teatral, acepté bailar con Tinelli. Por eso, después de bailar con Tinelli, ¿volviste a lo tuyo? Sí, acepté hacer una obra más under como Mujeres en el Aire de Mariel Asensio. Por eso ahora dirijo a Moria Kazán y puedo hacer una obra que se convierta en un tema de carácter nacional y mediático, y el año que viene voy a dirigir en el San Martín. ¿Sí? Puedo hacer un programa de culto en mi propia casa para un canal totalmente alternativo como Ciudad Abierta. Me gusta todo el tiempo el salto de circuito. Eso de... Abrís mucho. Vi, por ejemplo, una entrevista que te hicieron en la televisión que abriste tu casa. Sí. ¿No te molesta eso? No. Sos un tipo que también, en otras entrevistas también, no hay nada que te agreda. Siento que pueden venir con cualquier cosa y vos le encontrás la vuelta para responder, no estás nunca a la defensiva. Sí, porque creo que tengo bastante claro, creo que siempre lo tuve claro, pero particularmente en los años últimos lo pude ajustar un poco más, la diferencia entre lo expuesto y lo privado, ¿no? Yo siento que puedo exponer mucho del orden de mi cotidiano, pero hay algo del orden de mi intimidad que, aunque yo te muestre cosas que tienen que ver con mi cotidiano, mi intimidad me la preservo. O sea, yo nunca dejé que nadie se entere de nada que no quiero. Y en ese aspecto me siento con la suficiente cintura y la suficiente muñeca para poder convivir con lo que los medios requieren del orden de lo privado, pero poder mantener mi privacidad. Sí, lo manejas bien y no te hace ruido en ninguna parte, porque veo que, no sé, la comparación entre el blog y la televisión, lo manejás, es como el perfil, ¿viste? El jugador de fútbol que para un ladito, para el otro, sí, le esquiva lo fui aprendiendo con el tiempo. Digo, también... ¿Te jodió en algún punto eso? ¿Te molestó? No, pero estoy alerta, digo, yo qué sé, después de un estreno como 3 mitades, en donde circulo todo programa de televisión y el programa que no circulé igual hablaba de mí y de mi trabajo y de si está bien o mal que haga que se besen y bla, bla, bla. Y sin tener ningún rollo con lo mediático y yendo a todos los programas que me invitaron, después llegan, no sé, estos últimos 10 días en donde decido no ir a ningún programa y no voy, solamente hago notas radiales. Yo qué sé, bueno, anoche fui, ayer fue un día en donde fui, por ejemplo, a 2 programas que me gustó ir porque me parece que eran programas que querían hablar de mí como creador, como fue Fútbol para Todos, que estuvo buenísimo, a la tarde un reportaje genial que me hicieron, y a la noche fui a Cadena de Noticias con el Tucu López porque lo conozco y soy conocido, hicimos un programa juntos en el verano y me parecía que estaba bueno esos 2 espacios para mostrarme yo como persona y opinar sobre determinados temas. Fuera de lo mediático. Claro, digo, es estar en la televisión, pero es estar en otro lugar, digo, no es ir al programa de la tarde, hablar del beso de Moria y de Sofía, que ya de eso me pudrí y me parece antiguo. Sí, me imagino que ya es como un hit. Sí, cuando además... te hablan o te lo hacen repetir mucho, en un punto te ve cansado. No, y además hay algo que está bueno, que es que por suerte 3 mitades tuvo la capacidad de reinventarse a sí misma. Digo, empezó como eso, pero por suerte todos esos periodistas que ejercieron una opinión negativa o positiva, a priori sin haber visto el espectáculo, después vieron el espectáculo y tuvieron una opinión sobre el objeto artístico, sí, y eso está bueno. Ya ahí la obra empezó a hablar por sí sola y ya no tuve que hablar tanto yo. Bueno, comenzaste en el teatro de muy chiquito y veías la televisión como yo también. Tenemos casi la misma edad, somos hasta escorpianos. Pelito, ¿qué te marcó algo eso? Estar frente a la televisión, querer llegar, querer escribir vos de eso, no sé, Pelito, Clave de Sol. Nunca quise llegar a la televisión. ¿No? ¿No fue un objetivo? No, para nada. Sí creo que me marcó porque como yo era hijo único, era líder, además cuando era pequeño en el barrio, pero cuando se terminaba el día y entraba a mi casa no tenía con quién jugar. Entonces mi mundo imaginario que me planteaba juegos todo el tiempo era la televisión, porque en esa época, por suerte, la televisión no era la televisión que tenemos ahora, en donde hay poca ficción y en general irrumpe lo mediático. Entonces en esa época era la época en donde vos
encendieras la tele, a la hora que encendieras siempre había una historia mentirosa para disfrutar. Actores que estaban actuando personajes, mundos. Digo, yo soy chico y recuerdo de, no sé, Crecer con Papá, Las vendedoras de Lafayette, El pulpo negro, Clave de sol. Son como marcaron esa generación, no sé, fue 80, fines de los 80, pero te dejan enganchado a la tele, te dejan enganchado a otro tipo de historias. No sé, hoy tal vez, no sé, son más violentas, pero había como una inocencia que te enganchaba. El pulpo negro, terminaba que era Zapac, no sé si mal no recuerdo. No, era Narciso Ibáñez Menta. Sí, no, pero terminaba Zapac y empezaba Claro. el pulpo negro. Y vos te quedabas con esa presentación asustado, enganchado, no sé. Y generaba como, o mismo, no sé si te gustaba Titanes en el Ring. Como tenía otro lenguaje. Margarito Tereré. Sí. Digamos, o sea que la televisión cuando yo era chico influyó mucho en mi vida, pero no era un lugar al que quería llegar. Sí, a lo que quería llegar era ese especie de panacea del mundo ilusorio, ese mundo mentiroso. Después empecé a estudiar teatro, me empecé a dar cuenta que ese era un buen camino para llegar a eso. Y después empecé a hacer teatro y obras de teatro y me empezó a ir bien. Y empecé a trabajar, empezó a cobrar notoriedad lo que yo hacía. Empecé a hacer cada vez más lo que se me antojaba, a vivir de mi profesión. O sea, como que fui logrando de a poco determinadas cosas. Y en un momento llegó la televisión. De como manera natural. cayó de maduro, naturalmente. Sí, y por eso también creo que pude estar en un programa tan controversial, polémico, mediático y extremo como es Showmatch, y sin embargo haber surfeado esa aventura durante 6 meses de aire sin ninguna bajeza mediática y sin mostrar lo peor de mí, que es lo que suelo ver en la gente que circula por ese programa y que a mí particularmente no me interesa, ni me interesó parecerme a eso para tener una semana más de cámara. Ahora vos estuviste ahí cortito, porque ya estamos pisando el final. Estuviste ahí, ¿cómo hace para quebrar la persona y que te salga lo peor? ¿Por qué? ¿Por qué sale lo peor? Yo creo ¿Por qué que no pueden guardarlo lo íntimo y enseguida? No, porque yo creo que la televisión no saca lo peor de las personas. La televisión lo que hace es simplemente mostrar lo que vos tenés. Si vos lo que tenés es lo peor, la televisión lo va a mostrar. Entonces mi gran, digamos, como conclusión podría ser, todo eso que ves que te parece lo peor del otro, no es que se lo saca la televisión, lo tiene. La televisión lo único que hace es captarlo, magnificarlo y mostrártelo en primer plano. Bueno, José María Muscari, te agradecemos haber estado aquí en Quiero Show. La verdad que es para charlar largo y tendido. Esperemos que en algún momento puedas venir otra vez porque sé que estás con un montón de cosas. Te agradecemos haberte hecho este pequeño tiempo para venir aquí a Radio Cultura. Gracias a ustedes y a todos los que están escuchando. Los invito a que vengan a ver Tres Mitades al Teatro Piccadilly, que estamos de miércoles a domingo. Hoy jueves hay función a las 21 horas, a pesar de que Moria está en Showmatch, pero va a ir después de hacer la función. Así que a las 21 los espero en el Teatro Piccadilly, Corrientes 1524, para ver a Moria Kazán, Sofía Gala Castiglione y Mario Pasic en una comedia intensa que se llama Tres Mitades, que escribí y dirigí. Y te va a dejar pensando. Bueno. Así que quedan invitados porque es movilizadora. Para quien tiene las cosas un poco más claras, igual hay un mensaje. Y para todo aquel que quiere sentir algo diferente, que vaya al Piccadilly, que esta hora se va a encargar de movilizarlo. Terminamos Quiero Show, los esperamos a partir del lunes a las 14:30 aquí en Radio Cultura, en FM 97.9 con más Quiero Show. Radio Cultura 97.9 MHz. La radio que eleva.